Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo. Como es en verano, se puede ver en cualquier momento. En este vídeo os vamos a contar cómo está la situación en Níger. Es una cosa que ha salido mucho en los medios de comunicación, hay muchas noticias, pero sobre todo vamos a hacer incidencia en algo de lo que en los medios de comunicación se habla muy poco, pero puede tener bastantes más consecuencias de lo que parece. Voy a empezar a plantearos la situación que me imagino que más o menos os la sabéis en general y luego introduciremos ese elemento, digamos, raro, disruptivo, que puede modificar bastantes cosas y que tiene que ver con el desierto del Níger. Por eso es así como hemos titulado este vídeo, El desierto contra Chani. Como sabéis, hace aproximadamente 10 días hubo un golpe de Estado. El jefe de la Guardia Presidencial de Níger, Omar Chiani, que lo tenéis a la izquierda, dio un golpe de Estado que en principio parecía que no dirigía él, depuso al presidente elegido democráticamente, Mohamed Bazoum, que lo tenéis a la derecha, lo confinó junto con su familia en un lugar que desde aquí no sabemos exactamente dónde está, y tomó el poder. Hubo un par de días de indecisión, no se sabía si el resto del ejército se iba a sumar o no se iba a sumar a este golpe de Estado. Finalmente lo hicieron, se sumaron al golpe de Estado y el proceso está en marcha. Inmediatamente la Comunidad Económica del Oeste de África, de los países del Oeste de África, ECOWAS, se puso en marcha, se reunió para intentar, primero, parar el golpe de Estado o, segundo, revertirlo, es decir, pedir a los militares que habían tomado el poder que se lo devolviesen a Bazoum bajo la amenaza de sanciones económicas y, en su caso, de una posible intervención militar. Las sanciones económicas que se vehiculizan a través del CDAO, que es la Comunidad Económica y de Desarrollo de esa zona, ya se han puesto en marcha. Y esas sanciones económicas están haciendo bastante daño al régimen de Níger porque están impidiendo la entrada de determinados alimentos, medicinas, y hay cortes en el suministro eléctrico porque parte de la electricidad de Níger viene de la red eléctrica de otros países. O sea, eso ya está en marcha. Y además se plantearon la posibilidad de realizar una acción armada, intervenir militarmente, si el gobierno de Chani no daba marcha atrás de forma inmediata y reponía en el poder a Mohamed Bazoum. Eso no ha pasado, el ultimátum vencía el domingo de la semana pasada. Este jueves, y es el punto en el que estamos, se reunieron en Abuja, la capital de Nigeria, los miembros de ECOWAS y decidieron tomar todas las acciones necesarias para revertir la situación, para devolverle el poder al presidente elegido democráticamente, Bazoum, y pedir a la Junta que se retirase. Pero, en principio, decidieron hacerlo utilizando medios pacíficos. En el comunicado final se decía que iban a utilizar todos los medios necesarios para devolver la legalidad internacional a Níger, pero utilizando medios pacíficos, aunque al final del comunicado se especificaba que no descartaban para nada el uso de la vía militar, del enfrentamiento militar si hace falta, y en teoría el ejército del ECOWAS, fundamentalmente Togo, Benin, Nigeria, etcétera, etcétera, está preparado o está coordinado para una intervención militar en Níger, que es lo que parece que más miedo da a todo el mundo. Este es Bola Tinubu, que es el presidente en estos momentos de Nigeria, desde esta primavera, que es el que cabeza este movimiento, como es lógico, porque su país tiene 200 millones de habitantes, es el más potente de la zona con muchísima diferencia, y el ejército también es mucho más potente que el de cualquier otro sitio. Esto es lo que sabemos y, como sabéis en estos momentos, lo que comentan los medios de comunicación es hasta qué punto ECOWAS va a decidir utilizar la fuerza y si puede hacerlo y hasta qué punto los militares de Níger pueden resistirse a eso. Como supongo que sabéis, tanto Burkina Faso como Malí han dicho que si hay cualquier tipo de ataque militar contra Níger, ellos responderán de la forma que sea, de la forma que se pueda, y que no van a dejar que un ejército extranjero entre en Níger y ocupe el poder. Eso nos lleva, desde el punto de vista puramente político y geográfico, para que lo veáis aquí, lo que está en juego ahora, como veis en este mapa, es que Níger puede ser atacado militarmente fundamentalmente solamente desde Benin y desde Nigeria, lo cual no es nada fácil, porque Burkina Faso y Malí en estos momentos son dictaduras militares y son aliados del gobierno de Níger. No es tan fácil. Algunos se preguntan por qué ECOWAS ha tomado esta decisión tan drástica.
y las razones fundamentalmente son dos. La primera, que ECOWAS es una organización que se puso en marcha con la intención de mantener la estabilidad, la paz y la democracia en estos países que han sufrido muchísimos años y decenios de gobiernos militares. En estos momentos apenas había gobiernos militares, digo, porque desde hace 2 años para acá ha habido un golpe de Estado en Ghana, otro golpe de Estado en Malí, 2, y otro en Burkina Faso, y ahora el de Níger. Por tanto, ECOWAS no ha conseguido en ninguno de esos casos que los dirigentes militares ni se comprometiesen a hacer elecciones, ni renunciasen al poder, ni diesen alternativa de ningún tipo a los civiles. Y ECOWAS está perdiendo legitimidad. De forma que se ve esta decisión de ECOWAS de, en su caso, ir a la guerra como una forma de recuperar la legitimidad. Pero la segunda razón, que también es importante, es que, claro, los países de la costa, fundamentalmente, que son los que tienen gobiernos democráticos, ven en estos golpes de Estado en Malí, Burkina Faso y Níger lo que les puede pasar a ellos. Puede ocurrir que los ejércitos respectivos decidan tomar el poder y si toman el poder, pues ya, olvídate, estamos en una situación muchísimo peor. Hasta aquí lo que se cuenta en los medios fundamentalmente, esta problemática, esta dificultad que tienen acerca de si ECOWAS va a intentar intervenir o no, si puede intervenir o no, que probablemente no pueda, es muy fácil que no pueda desde ningún punto de vista. Pero en este contexto tan volátil en el cual nos estamos fijando fundamentalmente en el enfrentamiento entre los gobiernos militares, Malí, Burkina Faso, Níger, y los gobiernos democráticos, hay otro personaje, otro elemento que puede intervenir y cambiar bastante la situación. Es este, Risa Agboule. ¿Quién es este señor? Este señor es un nigeriano tuareg. Los tuaregs viven en el norte de Níger, como viven en el norte de Malí, como viven en la parte norte de Burkina Faso y en todos los países del Sahel. Como tuareg, ha participado en varios enfrentamientos, guerras contra el gobierno central de Níger, la última entre 2007 y 2009. Y ahora, últimamente, formaba parte del gobierno, digamos, de Bazoum, porque Bazoum había intentado atraer a su gobierno o incluir a personas representativas de grupos que estaban en conflicto con el gobierno central. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es muy, muy importante. Eso por un lado. ¿Qué ha dicho este tuareg en este momento, Goule? Ha dicho que él se considera representante del gobierno legítimo, que va a formar una organización política para enfrentarse a la junta militar y para restablecer en el poder a Bazoum, que ha sido depuesto de forma ilegal. ¿Esto tiene alguna implicación? ¿Se le ha prestado poca atención hasta ahora? Pues sí, tiene bastantes implicaciones. ¿Por qué? Primero, porque este señor, Al-Goule, hasta ahora formaba parte del gobierno en sentido muy amplio de Bazoum. Por tanto, puede considerarse representante legítimo de ese gobierno y decir, no, aquí no es que haya un golpe de Estado, hay un enfrentamiento entre los golpistas y el resto del Níger, a quienes yo represento, que estamos deseosos y que tenemos la firme intención de volver a la democracia. ¿Eso qué significa? Pues que Goule puede ser apoyado, si quiere, por el ECOWAS. El ECOWAS puede decir, bueno, es que además parte de la sociedad nigerina no quiere tener nada que ver con los golpistas y puede ser apoyado por cualquiera desde fuera, como un representante del gobierno de Bazoum que está preso, él está libre. Eso por un lado, que esto es lo de menos importancia. Lo de más importancia es esto, otro que tenemos aquí. Vamos a ver dónde está el mapa. Este mapa de aquí. Esto es Níger. La capital, me voy a quitar de en medio porque si no, no la veréis. Está en el extremo occidental, Niamey, que es la única zona donde hay cultivos por el río y por las infraestructuras, pero todo el norte y el este es desierto. Concretamente, Boula es de Agadez, esa provincia tan grande que tenéis ahí arriba, que es donde viven los tuaregs. Los tuaregs son como el 10% solo de la población en Níger. Es poco, sí, pero en esta zona de Agadez, incluso en Difa, en Taoua, son la gran mayoría. Casi todos los demás viven en el sur y en el oeste. Es decir, en esta zona solamente viven ellos. ¿Qué más cosas interesantes tiene Agadez? Pues resulta que, como sabéis, una de las cuestiones en discusión
o que explica parte de lo que está ocurriendo en Níger es que Níger es un productor de uranio, tiene más o menos en torno al 5% de las reservas de uranio mundiales y hay muchos intereses franceses, americanos, rusos, etcétera, etcétera, en torno a ello. Pero bueno, ¿dónde están las minas de uranio? Pues precisamente en Agadez, no en otro sitio. Y por tanto, lo que tenemos es que los tuaregs podrían de alguna forma controlar esas minas en según qué condiciones y según qué supuestos. Aunque parezca otra cosa, en este país como en Malí y en otros, la zona de los tuaregs, la zona del desierto, el gobierno central no la controla en la práctica. Quiere controlarla, pero normalmente no la controla. En su caso son los tuaregs que se desplazan libremente por Argelia, por Malí, por Níger y van a su aire, totalmente a su aire, con sus propias celebraciones, sus propias reuniones, etcétera, etcétera, los que pueden controlar esta zona. Y eso ya pues empiezan a ser palabras bastante más importantes. Por tanto, el movimiento de este Tuareg Rissa al-Goula puede significar, no es seguro que signifique, que los habitantes del desierto del Níger, que es la gran parte del país, en la que predominan absolutamente los tuaregs, pueden enfrentarse al gobierno central. Pueden decir, sí, ustedes tienen una junta militar allá, pero nosotros no nos consideramos representados por ese gobierno. Precisamente, los tuaregs estaban en el entorno del gobierno de Barzún a través de Goula. Él era como una especie de garante. Pero es que lo mismo pasa en Malí. Si vamos otra vez al mapa, aquí, esta zona de Malí, del este de Malí, que linda con Níger, la zona de Kidal, está absolutamente dominada por los tuaregs. El gobierno central, Assimi Goïta, ahí no llega. Sus tropas no llegan. Wagner no llega. No están controlando esa zona. Si unes geográficamente las dos partes, lo que tienes es toda una zona, es verdad, muy poco poblada, poco productiva, muy desértica, pero que escapa al control del gobierno del Níger y al control del gobierno de Malí. Si los tuaregs de Níger deciden enfrentarse al gobierno central, no es que vayan a conseguir deponer a la Junta, eso es prácticamente imposible militarmente, pero la Junta no va a poder entrar en el norte del país. No va a poder acceder a sus recursos, sobre todo el uranio. Una de las cosas de las que más se quejan los tuaregs es que en su territorio están los principales minerales y metales que tiene Níger, sobre todo el uranio, y ellos no ven ni un euro, absolutamente nada. Tanto los trabajos como las rentas como lo demás va a parar al sur, a la capital. Y ahí se lo reparten dentro de los políticos de la capital. Y quieren volver a tomar el control de esa zona. Por tanto, la amenaza de Goula no es pequeña. No sabemos si va a haber enfrentamiento militar, no sabemos si el ECOWAS se enfrentará finalmente a la Junta y se conseguirá algo. Es bastante difícil porque las superficies son muy grandes, mover los ejércitos es muy caro y es muy difícil. Pero, en cualquier caso, a la vez, o añadido a ese enfrentamiento, a ese problema, Chani tiene otro problema bastante más gordo, que es el de los tuaregs que tenemos aquí. Ahora mismo estamos hablando todos del enfrentamiento entre Chani, que lo tenéis a la izquierda, y Barzún hasta el punto que pueda tener el apoyo de ECOWAS. Pero en este enfrentamiento un factor muy importante puede ser este señor, Kassi al-Goula, que puede, no es seguro, pero puede encabezar el movimiento tuaregs, que ya ha pasado varias veces. Cada cierto tiempo se producen enfrentamientos o levantamientos tuaregs contra el gobierno central, tanto en Níger como en Malí. Esto es una misma zona. Hay que olvidarse de la frontera. Las fronteras aquí no cuentan para nada en el desierto. Y se enfrentan al gobierno central porque se consideran discriminados, es verdad, porque no tienen acceso a las rentas que se generan en los territorios, de los minerales y metales de los territorios, y por tanto no son nada proclives al gobierno central que haya. Me da igual el que sea. Si en este caso, en el gobierno de Barzún, más o menos estaban representados a través de este señor y los golpistas los quitan de en medio, los desalojan absolutamente, se pueden encontrar con una seria amenaza desde el desierto del norte. Una amenaza que puede ser bastante más seria que la del ECOWAS y que, sobre todo, puede unirse. Si el ECOWAS decide finalmente atacar militarmente al gobierno en Niamey, los tuaregs del norte
es posible que se unan a ellos con otras intenciones también. Por tanto, la situación es más compleja de lo que parece. Nos fijamos sobre todo en la posibilidad o no de que ECOWAS decida poner en marcha una guerra e intervenir en Níger. Pero además, existe la posibilidad bastante seria de que los tuaregs del norte se rebelen. Lo único que quieren es ser, de hecho, independientes. Les da igual en el país en el que estén, si se llama Níger o Malí. Quieren ser independientes, vivir a su aire, con sus costumbres y con su economía nómada pastoril, fundamentalmente, pero también quedarse con los recursos que tienen en la zona, lógicamente. Si se unen los dos, un enfrentamiento militar con las tropas de la ECOWAS y, por otro lado, los tuaregs por su cuenta, buscando la independencia, el gobierno de Niamey lo puede tener bastante complicado. Esto lo que iremos viendo a lo largo de los próximos días y meses y os lo iremos contando. Y hasta aquí lo que teníamos que contaros sobre la amenaza del desierto sobre Chani. Chani tiene que ir con cuidado. Es posible incluso que con el propio ejército, porque no está claro que todos lo apoyen de forma unánime, pero tiene que ir con cuidado porque es posible que enfrente sanciones ya y un ataque militar por parte de ECOWAS, pero también tiene que tener cuidado porque todo el norte se le puede separar, se le puede desgajar. Y sin los recursos del norte, sobre todo los minerales, ya veríamos cuál sería el futuro. Y nada más, muchas gracias a todos y si os ha gustado el programa, os suscribís al canal, a nuestro sótano, dais a los likes y las notificaciones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.